señores. Chicos y chicas, a esta hora tenemos un pan aquí en los estudios. Vamos a hablar con él un rato. Aquí está nuestro amigo comediante reflexivo. Así se dice, ¿verdad? Como tú quieras decirle, amigo, comediante que hace reflexiones, etcétera, por ahí abajo. Keropi Sánchez. Lo veo en las redes sociales todo el tiempo, y Instagram, y pam. No, estamos activos en las redes sociales. ¿Qué hay, papá? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, muy bien, gracias. Bueno, Bien, de bien. tenerte aquí, nosotros estamos privilegiados porque Keropi hace unas cuantas semanas me dice que está medio pegado con el ruta, por no decir pegado completo. De verdad. Qué bien, qué bien. Entonces me dice, ¿sabes qué, Juan? Los temas que ustedes están tocando, chachos, están bien buenos en el target 25 a 34. Eso. Entonces, tú sabes, cuando un joven te dice, estás dando en el blanco aquí, ustedes están dando en el blanco aquí. Pero es por mí, tú estás claro, ¿no? Óyela. Keropi, un comentario aquí para la compañera. Es por todo. Vamos a ver así para que no haya spoiler, para que no haya pelea. Te conviene incluirlo. Qué rápido aprende, ¿eh? Qué rapidito aprende. Algo estamos haciendo que se nos está saliendo de las manos. Está descontroladita. Está saliendo de las manos Hay hace que rato. hacer algo, sí. Mira, Ay, quiero ay, presentarle ay. A ver. para la parte de la audiencia de En Ruta que no conoce a Keropi, Sí. pues quiero que lo conozcan. Ajá. Y la muestra, vamos a correrle un video de comedia de la que él hace, que le hemos llamado Comedia Reflexiva. Ok. Estamos casi integrando a Keropi aquí En Ruta. Zap, corre el video abajo y nosotros nos conectamos acá al audio arriba. A ver. Exacto. ¿Verdad? Para que entonces vengamos con una entrevista y conozcamos aquí a Keropi Sánchez. Vamos allá. Vamos a ver, dale play. Recoger es un problema. Yo no sé tú, pero cuando yo estaba soltero, yo llegaba a mi casa y yo rompía a tirar todo por todos lados. Yo tiraba las tenis en una esquinita, ¿tú me entiendes? Que para mí eso es recogido. Pero para mi madre eso era problema. Yo no sé tú, pero hay regueros que para nosotros son como que sumamente recogidos. Pero para los demás es un reguero cañón. Pero para tu ojo es como que esto está clean, esto está súper clean. Entonces en mi cuarto yo tenía un lugar específico que tú también lo tienes que tener. Una sillita, una mesita, un spotcito que tú depositabas todo tu reguero. Ahí es que va. Eso tú lo recogías el año que viene. Y para ti eso estaba mal. Yo tengo uno hoy en día, pero tengo que disminuir el reguero porque ahora estoy casado y mi esposa me pelea. Pero ese spot tú lo tienes. El spot de reguero. Y los otros días yo llegué a casa y yo dije, tengo que ponerme a limpiar el cuarto. Entonces empecé a limpiar y a recoger. Cuando estoy limpiando, de momento estoy sacando unas cosas de la gaveta y consigo un jaque de la clase graduanda mía del 2007. Que descubro que ese jaque hace tiempo yo ni sabía ni que estaba ahí. Y yo lo saco y yo digo, yo no puedo botar esto. Yo no puedo botar esto porque esto es un clásico, tú me entiendes, esto es de la clase de la banda. Y vine, ¡plups!, lo puse para atrás. Sigo recogiendo más adelante y de momento consigo 2 o 3 camisas que no las uso hace como hace como 3 años. Y las abro ahí, y digo, yo no puedo botar esto porque estas camisas son muy importantes. Estas camisas a mí me las regalaron hace tiempo, tú me entiendes. Y si en algún momento las vuelvo a usar. Are you sure about that? ¿Y qué hago? Las doblo de nuevo, van para dentro de la gaveta. Y así mismo sigo sacando un chorro de cosas que no las uso hace años. Pero yo digo, yo no las puedo botar. Yo no las voy a botar porque yo no sé cuándo yo las necesito, ¿tú me entiendes? Y si las boto y después las necesito, me chavé. Pero estoy hablando de camisas viejas que tú tienes también en tu closet y tú no las botas. Medias viejísimas, cosas que tú no sabes ni que existían. Porque siempre que limpiamos el cuarto nos damos cuenta de cosas que estaban ahí que realmente no las necesitamos ya, no las usamos ya, pero no queremos botarlas. No digas que no te pasa porque sí te pasa. ¡No estás embustero! Y por eso, como yo sé que te pasa, antes de que se acabe este video, tú le vas a dar compartir. Tú vas a comentar un jajajaja. ¡Qué chistoso! Eso a mí me pasa. Taguea a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos. Taguea a todo el mundo. Eso es una manera de poder ayudarnos a nosotros para que este video siga, llegando a muchas personas. Pero volvemos atrás. Mientras pasaba ese revolú en mi cuarto, yo me doy cuenta y aprendo unas cositas porque siempre estoy aprendiendo, ¿tú me entiendes? ¡Oh, my God! Y por eso te traigo el video para que tú también aprendas conmigo, ¿tú me entiendes? Esa es la que hay. Me doy cuenta que muchas veces nosotros somos como ese cuarto
cuando tenemos que recoger nuestra vida, cuando tenemos que empezar a hacer arreglos en nuestra vida. Tenemos muchas cosas en esas gavetas del corazón, como que camisas bien viejas, o sea, problemas bien viejos, heridas bien viejas, cosas que no nos ayudan a seguir, cosas que han puesto feo tu cuarto, o sea, messy. Y sabemos que la mejor opción para seguir hacia adelante es, mira papi, coger eso que te hicieron en algún momento, esa traición, esa despedida del trabajo, ese momento malo, XY cosas que te hirió, que te chavó la vida, que dices, qué porquería. Coger eso, lo mejor que tú puedes hacer es botarlo. Como la ropa que tú no estás usando, como las cosas que tú no estás usando, pero las quieres dejar ahí, tú sabes, porque tú sabes muy bien que tú no le usas más nada, pero las quieres dejar ahí, tú sabes, para decir, ay, pero y si en algún momento las uso. Pero entonces, ¿cómo tú pretendes limpiar tu cuarto si todo lo que tú estás dejando ahí, tú no lo usas, pero lo quieres limpiar, lo quieres recoger? ¿Cómo tú lo pretendes hacer? Eso no funciona. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nosotros queramos limpiar nuestro corazón, nuestra mente, tenemos que dejarlo ir todo. Lo que nos hicieron en el pasado, o cualquier tipo de cosa que estemos teniendo ahí en la gavetita, saquémosla, botémosla y limpiémonos por completo para seguir hacia adelante y tener ese cuarto, esa vida de nosotros, mira, recogida y poder, mira, estar shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Okay. No guardes nada que no tiene ningún tipo de uso en tu vida. Si ya su objetivo se acabó, se acabó. Esa es la que hay. Si te gustó este video, nos puede ayudar, mira, compartiéndolo en las redes sociales. Nos puede ayudar también tagueando a personas o comentando XY cosas. También nos puede ayudar monetariamente con los links que te dejé aquí abajo. O los puse también en los captions. Espectacular. Esto es comedia reflexiva. Me montas un tema, me haces reír con el tema, pero al mismo tiempo, ahí en la recta final empiezas a hablarme al corazón. Ajá. Eso de comedia reflexiva es algo establecido, es algo que tú te inventaste. Bueno, yo no sé que tú le pusiste. No sé si algo que exacto la gente ha hecho anteriormente, pero cuando yo me convertí, pues yo empecé a descubrir que podía hacer todo esto de la comedia y entonces yo decía, adiante, pero ¿cómo puedo hacer comedia y a la misma vez llevarle el mensaje de Cristo? ¿Me entiendes? Porque eso es lo más que yo quiero. Y entonces, pues ahí es que empezó a analizar todo lo que me está pasando en la vida. Y entonces hago de mis primeros videos eran como que relacionando con baloncesto y esas cositas así. Pero después hice un video que era relacionando con una situación de mi vida y cómo yo veía como que la mano de Dios, o cómo yo veía cómo Dios obra también de la misma manera. Como por ejemplo el cuarto, pues hay veces que nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón para seguir hacia adelante. Por ejemplo, me pasó con un video que yo creo que el video que más me conocen es que de los perritos, que es como que yo tengo un perrito que es que se llamaba Yupi y se murió, pero en ese tiempo estaba vivo, ¿verdad? Y ese Yupi era de los Z, tú me entiendes, fue criado todo el tiempo en casa. Ajá. Y entonces había otro que era igualito, y era Coco, se llama Coco, pero eso lo sacamos de la calle. Entonces yo hacía las dos comparativas de ellos, como que, mira Yupi, es bien tierno, mira Coco, siempre está ladrando. Entonces en el video él empieza a ladrar y se baja, pues yo los tengo los dedos aguantados. Ajá. Y él se baja y yo, mira, ya no le importa ni el video, porque él es así, eres como que bien al garete, que sigue. Entonces yo empiezo a contar las dos vidas de ellos, ¿verdad? Como perritos. Y después yo lo relaciono todo con la empatía. Y yo digo, vea, si tenemos que ser nosotros, porque nosotros no sabemos de dónde vienen las personas. Exacto. Y cómo hay que ser empático, etcétera. Y pues yo empecé a hacer el video así de que cómo yo hago algo y lo relaciono en cómo es Dios con mi vida, etcétera. Por ejemplo, hice uno de la bicicleta y es como que yo aprendí a correr bicicleta. Yo le enseñé a Diego, el nene de casa, a correr bicicleta. Y mientras yo hacía eso, Diego me decía, no me suelte. Y yo, pues dale, yo voy contigo. Y cuando yo lo soltaba, cuando él me decía, dale, suéltame, que estaba confiado, yo lo soltaba y él como que se iba a caer. O entendía que ya podía hacerlo, pero no. Y entonces yo decía, diantre, así somos Dios, así es mismo Dios con nosotros, como que tú eres el de la bicicleta y cuando tú te confías de tus propias fuerzas, tú dices, suéltame Dios que yo puedo solo ahora, ¿me entiendes? Pero cuando te sueltas de Dios, ahí automáticamente empiezas a tambalearte y te puedes caer. Sí. Y eso es lo que pues aprendí, son cosas que aprendo durante mi vida y pues lo que hago es que cómo le busco lo cómico para poder hacerlo en el video y hacer pues la comedia pues reflexiva al fin y al cabo. Me imagino que no es un trabajo tan sencillo como parece, porque hacer comedia por ahí con doble sentido, malas palabras, que lo hace mucha gente, pues debe ser, o sea, lo hace cualquiera, ¿no? Pero lo que tú haces demanda, tú sabes, sí. Tener un conocimiento, una sensibilidad, mezclarlo con la comedia. Sí, y quizás también demanda más en el sentido de que como es algo cristiano, vamos a ver, como el público cristiano es de la mayoría, el más que me sigue, pues en cierto punto, ¿cómo yo hago algo que no lo saque de contexto? ¿Cómo yo hago algo que
hay gente cristiana que es conservadora, hay gente cristiana que es más liberal, ¿me entiendes? ¿Cómo yo hago todo esto para que obviamente se vea bien, no hacer el evangelio y a la misma vez sea un contenido bueno, que le gusta a todo el mundo? Porque mi norte no es tan solo como que los cristianos les guste, mi norte es que lo vea cualquier tipo de persona, no tiene que ser cristiano, y se goce del video, se ría con el video, y que él también pues le haga la reflexión, obviamente, que sepa que eso existe en el mundo cristiano, pero sobre todas las cosas yo creo que tú te goces con el video y te rías con el video. O sea, a mí me encanta cuando hay personas que escriben, ¿verdad? Quedó brutal, pero obviamente hablando malo. Quedó y a mí me gusta porque yo sé que esa persona no es cristiana, pero se gozó con el contenido. Y en cierto punto yo digo, pues qué bueno, porque esa persona, aunque no sea cristiana, me lo está dando, ¿sabes? Por las palabrotas que estamos viendo en los comentarios. Ajá. Pero ese es el propósito, ¿me entiendes? La semilla que tú estás sembrando es buena. Exacto, ese es el propósito, que esa persona se pudo haber reído en ese momento, a lo mejor estaba pasando un bad trip en el trabajo o en donde sea, pero se pudo gozar con ese videito que se subió. Y hacer la transición de la comedia a lo reflexivo tampoco es tan sencillo, sin salirte del tono de voz, de tu estilo. ¿Verdad que no es tan sencillo, o sí lo es? No es sencillo, pero es parte de la esencia de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Okay. Yo entiendo que eso, algo que, ¿verdad? Dios me lo dio, en el sentido de un talento que Dios me dio, porque hay cosas que ustedes hacen que yo no las puedo hacer por más que las intente, porque una gracia, ¿me entiendes? Que Dios pone en tu vida, en la vida de Juan, en la vida de Fern. O sea, que en cierto punto a veces es difícil cómo lo transiciono para que se mantenga, pero a la misma vez parte de lo que yo soy, ¿me entiendes? Te sale fácil. Hay cosas que sí me salen fácil. Hay cosas que he aprendido con el tiempo, porque no es lo mismo tú hacer un videito o, por ejemplo, ir a una iglesia, que me llaman mucho, y yo ir y ser como que el más cómico, porque hay iglesias que no te reciben así. Por eso. Entonces, pues tengo que ir engranando poco a poco de cómo yo entro aquí, cómo ellos me ven que puedo ser edificante para sus vidas. Hay veces que yo tengo que empezar diciendo, soy cristiano por si acaso. Entonces ya ellos se empiezan a reír, porque es como que ¿quién es este chamaco con drelo aquí, con tatuajes, etcétera? Pues se galdean un poquito. Pero ya automáticamente cuando empiezo a fluir con ellos, pues se van soltando. Obviamente me ha tomado tiempo conocer ese tipo de cómo hacerlo. Claro, claro. Una pregunta, me imagino que te pasará que la gente empieza riéndose y terminan llorando de la reflexión, ¿no? Sí, me ha pasado en iglesias, pues, mayormente, ¿verdad? Que ahí todo, porque en los videos pues prácticamente no lo puedo ver porque está el video y ya. Me ha pasado más en iglesias, que pues obviamente cuando me invitan a predicar, siempre me invitan a predicar más para jóvenes, pero todas mis prédicas yo las trato de hacer como que pues con chistes, incluir los chistes, etcétera. Pero al final es una prédica normal, común y corriente, ¿me entiendes? Que es para impactar la vida, etcétera. O sea, que sí pasa, ¿me entiendes? Y se hace llamado, etcétera. Pero donde también me ha pasado, una vez fue que fui a una barra, que inclusive mucha gente me está diciendo, no vayas para allá, que eso no es de Dios, que si esto. Y yo decía, pero es que hay un stand-up comedy, hay un open mic, y yo quiero participar. Y el stand-up comedy en sí, yo lo tengo grabado y todo, pero no se escucha muy bien. Pero el lugar no es de cristiano, es una barra, inclusive el lugar cerró ahora mismo, pero se llamaba, por dentro, era como una burla a lo que es el evangelio, porque los papeles, las luces le colgaban papeles de Biblia, tenía un montón. Bueno, la barra se llamaba El Purgatorio, para más decirte. Wow. Entonces, cuando yo entro, yo digo, diantre, va a ser un poquito rough, porque ¿qué voy a hablar? Porque usualmente la comedia que ellos están acostumbrados a escuchar es una comedia, pues, doble sentido, habladera de malo. Irreverente. ¿Sí? Ajá. Mi presentación, me presentaron como un consumidor de sustancia. Como que ahora viene un consumidor de sustancia, ahorita no quiero decirlo bien cafre como lo dijeron ellos ahí. Sí. Y se llama Get Up, y yo como que, yo entré. Pero yo empiezo a contar mi vida pasada, que yo solamente he hecho estos chistes de mi vida pasada, yo lo he hecho en ese lugar y cuando me llaman para AMSCA, cuando me llaman para las cárceles, porque son las maneras que quizás ellos se pueden identificar conmigo, ¿me entiendes? Sí. Y pues hice esos chistes de cuando mi vida pasada, y se llamaba Siempre hay una primera vez. Ese era mi beat, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez que hice sustancia, siempre se llamaba así, la primera vez. Y después dije, pero hay una primera vez que tuve un encuentro con Dios. ¡Pum! Y entonces ese sitio, que era una barra entera, ellos se rieron, porque como ahí a veces se burlan de Dios, ellos se rieron y ellos pensaban que era un chiste. Y yo dije, no, estoy payaseando, es real. Y ahí automáticamente eso hizo un silencio cañón, así, ¡boom! Y yo empecé a contar mi experiencia con Dios y por qué no me hacía falta estar bebiendo ni consumiendo nada. Y automáticamente yo no pensaba que eso iba a pasar. O sea, yo pensaba que me iban a votar. Y cuando yo me bajé, esa gente empezó a aplaudir. Wow. Todo el mundo, ¡ah!
Y bueno, vino gente para donde mí, gente que había ahí transexual y todo, vinieron para donde mí, me abrazaron. O sea, y para mí fue una experiencia brutal porque yo decía, diantre, como que inclusive yo fui a pedirle disculpas al host, porque él es medio ateo. Yo fui a pedirle disculpas, oye, papi, yo tengo que hacer esto porque ese es mi llamado. Pero me pidió disculpas porque quizás no es el lugar. Y él me dijo, no, porque de que yo te llamé para que participara, yo sabía que tú eras cristiano. Y como que para mí eso fue como que, eso para mí fue un cambio bien drástico en mi vida, porque al principio yo solamente pensaba que solamente podía hacer reír a las personas de la iglesia nada más, cuando empecé a hacer todo esto. Y en ese momento yo dije, no, papi, yo puedo hacer reír a todo el mundo, no importa, Dios me lo dio y vamos para encima, ¿me entiendes? Pero son momentos donde he sentido ese cambio del ambiente y se me ha hecho como que quizás diante, espérate, ¿qué hago ahora? Pero en verdad la gracia de Dios se manifiesta por ahí para abajo y en verdad Dios es el que hace todo. Esa es la realidad. ¿Cómo Keropi Sánchez conoció al Señor? Yo conocí al Señor literalmente en una barra. Yo trabajaba de bartender. Literal. Sí, yo trabajaba de bartender. Mira eso. Y hubieron diferentes momentos donde yo no los capté después, que Dios me estaba llamando. Por ejemplo, una vez hicieron un culto, está en la barra aquí, hicieron un culto al frente, en un negocio de abogados, perdón. Y yo me acuerdo que tenían las bocinas esas ahí, con Dios vive por ahí para arriba. Y yo decía, adiante, pero estos vinieron para aquí a hacer un culto. Y yo me acuerdo que yo saqué las bocinas de la barra, yo se las saqué para afuera así, pan, y yo, pues, escuchen la música, porque yo no quiero que se escuche nada de Dios. Y eso fue una. Después de eso me acuerdo que estaba caminando comprando un hielo y un señor me dijo, mira, tú ven acá. Y me dijo, ¿tú crees en Dios? Y me estaba haciendo eso por una tumba coco al frente del mundo. Y yo no iba a decir que no, ¿me entiendes? Y yo, pues sí, ¿me entiendes? Y yo, yo voy a orar por ti. Y pues pues dale, ora. Y oró por mí. Pero todo el mundo me estaba mirando en la barra y yo como que, obviamente yo no voy a hacerme el más loco. Y como que, pues dale, ora. Y oró. Me acuerdo que otra vez entró una señora a la barra y me dice, te iba a vender unos chocolates, pero no. Te voy a decir que Dios te ama. Y ese Dios te ama fue el primer Dios te ama que yo dije, quizás que a veces nosotros vemos como un Dios te ama como algo simple. Sí. Fue el primer Dios te ama que yo dije, esto no es normal. Como que, pan. Y yo me acuerdo que llamé a un panita mío, Gaby, y le dije, mira, Gaby, para mí que Dios me está llamando. y mi pana me decía, chico, tú eres loco, que Dios te está llamando. Está el garete, que sí, qué sé yo. Y eso se quedó como que bien guardado en mi corazón. Sí. Y entonces yo tengo unas amistades, ¿verdad?, que van a la iglesia, que gracias a Dios fueron los instrumentos que Dios usó para que yo llegara, el que me retoca los dreads, los Rami, la líder de la oración de mi iglesia, Sadí. Ella estudió conmigo en 11. En verdad es una trayectoria que dice, mira cómo Dios va trabajando desde hace tiempo. Y Sadí un día me dice, mira, Keropi, te voy a dar comida. Ella usualmente me daba comida a veces como que a la barra y se iba. Y me invitaba siempre para la iglesia, pero yo pichaba. Y entonces cuando Sadí venía, yo empezaba a hablar mucho malo, decía a mis panas, hables malo, porque Sadí se va a ir. y cuando Sadí llegaba, nosotros rompíamos a hablar todo lo cafre que podíamos. Todo repertorio. Súmalo por ahí para abajo, para que Sadí se vaya. y cuando... Escuchen eso, qué interesante. El trabajo evangelístico es difícil. Sí. Esa palabra no torna atrás vacía. Esa nunca yo la había oído. Empiecen a hablar malo. Sí, nosotros hacíamos todo lo posible para que Sadí se sintiera incómoda y te fuera. Y me acuerdo que un día Sadí me trajo una pizza y me dio un tratado. Y ese tratado pues decía 1 Samuel 16:7, que pues mira, cuando Samuel, ¿verdad? Dios está hablando a Samuel y le dice como que Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Es cuando van a elegir a David como el próximo rey. Y ese texto bíblico, bueno, a mí me impactó tanto que yo me tatué todo eso en el pecho. Imagínate, porque yo no estaba ni convertido. Wow. Y ese texto para mí fue como que fue ese encuentro con Dios, literalmente, como que para mí, después obviamente yo fui un Josaba y me convertí, que es algo que nosotros hacíamos, y mi pastor predicó, mire, mi pastor recientemente predicó y yo me entregué por completo a Dios, pero ese texto fue lo que me hizo sentir a mí como que ya entre tú perteneces, porque en mi familia yo he sido como que la ovejita negra. Como que, ¿qué es eso? Mi casa nadie tiene tatuaje, yo tengo todo tatuaje, yo me fui para las barras, mi mamá de pantalla no cree, mi mamá es un ejército de vida, o sea, eso es right true ahí. ¿Y tus panas de la barra qué dijeron cuando tú entregaste tu vida a Cristo? No, mis panas de la barra me aceptaron, como que eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, como que mis panas nunca me rechazaron de que, no, al contrario, mis panas han sido bien... Como que ellos entendieron que yo fui bien real. Porque yo me quité de todo, yo me convertí y me quité de las barras. Yo estuve como un par de meses en las barras porque tenía que pagar mi carro. Y pues, pero después de eso yo me quité de todo. Yo me fui a las tiendas a trabajar, yo me quité de fumar, de beber, de todo, de cantazo, todo. Y cuando tú te acercas a ellos ahora, empiezan a hablar malo.
No. Para que te vayas. No. Pero usualmente, ¿verdad? Ellos tienen su manera de ser, ¿me entiendes? Porque ellos no van a la iglesia. Pero de por sí, ellos me apoyan en todo. Por ejemplo, hay veces que yo voy a predicar a sitios y yo los invito, ellos me acompañan. Y para todos mis stand-up comedy que yo he hecho, ellos están ahí primera fila. Mire, ¿cómo es que Qué se llama? brutal. Zaire, ¿cómo es que se llama la Sadie es la muchacha que Dios usó ahí como instrumento cool para darme ese tratado. Sadie ¿Y qué Texido. te dice Sadie luego que entregaste la vida a Jesús? O sea, ni las palabras malas pudieron. No, exacto, no, Sadie está sumamente feliz. Ella está, ¿sabes? Cuando yo empecé a ir full a la iglesia, a entregarme a esa gente, igual que Ramón, que era el que me retocaba y me sigue retocando el pelo, pues yo iba a casa de él a retocarme el pelo y él es misionero, él está en Honduras ahora mismo. Y él siempre fue mi amigo, ¿me entiendes? Y él ve como que yo iba a retocarme el pelo siendo el hombre de la barra y ahora él me sigue retocando, pero ahora yo estoy dentro de esto de la iglesia, pues para ellos yo sé que es un orgullo brutal, ¿me entiendes? Inclusive el pastor mío de mi iglesia, ¿verdad? Le decía mucho a Sadie como que, mira, ten cuidado, no te metas ahí, como que ten cuidado, ¿me entiendes? Es peligroso. Y sí, pues, como cuidado pastoral, ¿me entiendes? Y pues mira lo que pasó, ¿me entiendes? Pero es la realidad, y obviamente todo yo te lo explico así porque después cuando tú estás en Dios, tú ves cómo Dios se movía en diferentes áreas, pero yo no veía nada de eso en ese momento, ¿me entiendes? Yo lo empecé a ver después, cómo Dios obró de diferentes maneras para hasta yo llegar hasta él, ¿me entiendes? Qué Que tremendo. prácticamente pues ahí es que empieza todo. Y inclusive lo de la comedia, yo lo conozco estando en Cristo. Porque mi norte antes de estar fuera de Cristo no era hacer comedia. Mi norte era tener una barra y seguir en la barra hasta que me muriera, ¿me entiendes? Como que yo nunca sabía ni que yo podía hacer chistes. O sea, yo siempre he sido como que el payaso de la clase y eso, pero vacilones y eso, pero no era como que, yo puedo dedicarme a hacer esto. Nunca. Eso empieza cuando me convierto y me dan una palabra que yo no entendía y ahí es que empiezo a entender que, esto fue un talento que Dios me dio, un don que puedo ejercer, ¿me entiendes? Y pues vamos a meter mano por ahí para abajo y hasta el sol de hoy. Qué interesante, fascinante, bonita Sí, la sí. historia. De verdad que sí. ¿Dónde te siguen las redes? ¿Cómo? Keropi Sánchez, KEROPI de punto, Keropi Sánchez en todas las redes sociales, en todos los canales de podcast, lo que sea, todo bajo ese nombre, Keropi Sánchez. Yo Oye, quiero que tremenda. hoy la gente para que Keropi sepa que la audiencia de Nueva Vida ama y mete mano y tú sabes, es una demostración de afecto, de cariño y de que lo acepta en el grupo inmediatamente de nosotros. Que comiencen a darle, eso es a través de likes. Follow. Follow, si es Instagram Que nos follow, si es sigan, sí. Facebook like, si es YouTube subscribe, Sí. todo eso por ahí Hoy, para abajo. si llegan 500 hoy, es bueno. Sí, seguro que sí, todo el mundo Mira, es bueno ahí. tremenda enseñanza. Número 1, escuchar la voz de Dios, como la escuchaste, la tatuaste en tu corazón, ¿verdad? En tu piel, pero en tu corazón. Y número 2, la chica que no se quitó. Sí. Me recordó la historia de Nicky Cruz, aunque me piques en 1000 pedazos, se grita, todos se Cada pedazo unirán te va a y estar te gritando, gritarán. Nicky, Cristo te ama. Cristo te ama, Amén a eso, wow, qué pues. Amén a tremendo, eso, amén a tremendo. eso. Así que Seguro que sí. no se quiten de predicarle a alguien que usted sienta ese llamado de ir. Obligado, eso es Sí, súper sí, importante. Bueno, Ya corrijo, no le damos la bienvenida a Nueva Vida. Ya él estaba acá, Ya, ¿no? ya él está con Sabdiel. Claro. De hecho, si trae a Keropi a Nueva Vida, Claro. Sabdiel es mi hijo. Ajá. Y ahora pues se convierte, ¿verdad?, en parte de lo que es En Ruta, con un segmento que lo inauguramos hoy. Así que, Keropi, papá, gracias a la familia de Nueva Vida. Y Bienvenido. gracias con los viejitos de En Ruta. Perdóname, con los dos. Ahí está, viejitos Moray, ahí está, de- Moray. Óyela. Perdóname. Bueno, no se incluye. La jireta que la bateara, si no la bateaba, te colgaba. Gracias, Keropi. Gracias a ustedes. Búscalo en las redes sociales donde quiera, Keropi Sánchez. Eso. Bienvenido a Nueva Vida. Yes.